Muy bien, ya saben amigos, bueno, en esta mañana fría que tenemos en Santiago del Estero durante ya los últimos días de julio. Julio ha sido un día, pero decir un mes muy particular, sobre todo este año para los santiagueños. A esta altura, qué sé yo, del mes, están los resabios de los festejos, de la Madre de Ciudades, pero bueno, ha sido distinto, todo ha sido distinto, de hecho, y cada celebración que se realiza durante todo este tiempo, obviamente se lo va a hacer y se lo hace en forma virtual, ¿no? Y hoy es una fecha muy especial también, podríamos decir, para la cultura argentina, ¿no? Así es, el día precisamente de la cultura argentina, que la cultura también, bueno, está mutando de alguna manera y como vos bien lo dices, Daniel, tiene que ir adaptándose, ¿no?, a esta nueva etapa que estamos viviendo y todas las celebraciones, como por ejemplo el cumpleaños de la Madre de Ciudades, que se han celebrado de manera virtual, la Marcha de los Bombos, un evento cultural tan típico de Santiago del Estero, que tuvo que también decir presente de manera virtual. Bueno, recordamos este 29 de julio, entonces, Día de la Cultura Nacional, recordando a Ricardo Rojas. Y en este sentido vamos a charlar con el subsecretario de Cultura de la provincia, que, bueno, gentilmente nos atiende durante la mañana. Juan Leguizamón, licenciado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, licenciado? Buen día. ¿Qué tal? Buen día a todos a ustedes y todo el equipo de Pulso Urbano. Bueno, una fecha importante, digo, para poder reflexionar también, ¿no?, sobre la cultura en estos tiempos de pandemia, ¿no? Así es, sí. En estos tiempos de pandemia realmente un cambio importante para todo el mundo a nivel global. Y porque, bueno, nos ha puesto en una situación a todos que en cuanto a las prioridades de preservación de la salud y de las condiciones sanitarias adecuadas en este contexto, el aspecto cultural ha sido algo para tener en cuenta en términos de que uno a veces lo vive naturalmente, pero uno se da cuenta o se pone en evidencia que tal vez la cultura es uno de los ámbitos donde de mayor manera se refleja esta necesidad humana de la sociedad de reunirse, ¿no?, de estar presentes, de estar en distintos espacios, eventos. Y lo que antes era opcional, que es el trabajo con las plataformas virtuales, hoy en día se ha vuelto necesario, algo que hay que incorporar como parte de lo que es una actividad cultural. Y en cierto modo, dependiendo de las fases y las etapas, a veces una parte fundamental y prácticamente inevitable, porque claro, la cultura sigue con su dinámica, los distintos sectores artísticos, culturales, siguen produciendo, siguen haciendo cosas, pero con este desafío que rápidamente, digamos, hay que aprender, incorporarse a las plataformas, porque en este tiempo los medios de comunicación y las plataformas digitales se han vuelto esenciales para poder proseguir con la difusión y las actividades y los contenidos. Y creo que en ese sentido muchos han reaccionado muy favorablemente, ¿no? Era algo que ya se estaba utilizando, pero como decíamos, era algo opcional, digamos, uno podía o no estar en las redes, sí era una necesidad, porque la contemporaneidad lo exige, pero hoy en día es prácticamente algo que sí o sí hay que incorporar como parte de la agenda práctica, digamos. Bien, esto sirve, licenciado, para globalizar un poco más lo que tiene que ver con la cultura. Por ejemplo, en Santiago del Estero muchas personas de otras partes del mundo pudieron participar de eventos como la Marcha de los Bombos, que muchas veces no pueden estar en la provincia y de esta manera, bueno, pudieron estar de alguna forma. Sí, exactamente. Esa es una gran ventaja y se ha intensificado ahora la disponibilidad sin fronteras de todo lo que se pueda producir.
de todo lo que ocurra culturalmente, como vos bien mencionabas, el tema de las celebraciones, las marchas, sumarse de una manera virtual y a su vez tener difusión en todo el mundo prácticamente. Cuestión que en Santiago, el hecho de que los artistas, los eventos tengan una salida por las plataformas, por los medios de comunicación, que a su vez también están en las plataformas, o tienen algún recurso, una salida también en las plataformas que son de acceso global, para Santiago es particularmente importante, podemos decir, porque Santiago como sociedad tiene como una característica tal vez particular, habría que ver, de que hay los santiagueños que están viviendo en distintos lugares del país y del mundo, de América, del mundo, siguen siendo santiagueños. Es decir, hay una fortaleza de nuestra cultura a través de la herencia, la transmisión, el sostén, de que siempre está la cultura santiagueña presente, aunque un santiagueño, hijos de santiagueños, nietos, estén en otros lugares. Entonces es como una cultura expandida territorialmente, digamos, que se sostiene, se mantiene, se recuerda, no se olvida. Nadie deja de ser santiagueño por vivir en otro lado. Entonces, este tema de las plataformas ahora ha reforzado eso y ha alimentado y ha dado la posibilidad también de que todos se sientan parte, globalmente podemos decir, de seguir estos eventos, hitos, celebraciones. Siempre el santiagueño está atento a qué pasa en Santiago, así está en Japón, digamos. Y si tiene la particularidad y si todo se va a las plataformas, más aún es como que se intensifica esa pertenencia, ¿no? Por ese lado es una ventaja. Digo, bueno, el hecho de esto, primero de la transmisión, ¿no es cierto?, de conocer de todo lo que se viene haciendo, las propuestas culturales y demás, el santiagueño estar en cualquier parte del mundo puede sumarse, pero también, y abocándonos directamente a lo cultural, es importante, hace un rato mencionabas, Juan, que el tema de incorporarnos a las redes, incorporarnos a las plataformas, pero al mismo tiempo hacer lo contrario, incorporar, digamos, las plataformas, las redes, a este hecho de hacer cultura, ¿no? Porque ya esto llegó para quedarse, digo, o sea, es una alternativa ya como para poder utilizar estos medios, elaborar a partir de estos medios cosas, ¿no es cierto?, para provecho de la cultura, ¿no? Sí, así es un aprendizaje, diríamos, vertiginoso que hay que hacer y modifica un poco incorporar las redes también es entender sus lógicas, cómo funcionan. A veces, por ejemplo, un dato muy, muy sencillo es el tema de la duración, la dinámica y el ritmo que hay de visualización, de escucha en las redes. A veces es mucho más rápido y hay que ir al punto, es decir, eventos o acciones, si son muy largas, salvo que sea un seminario o un curso, que uno necesariamente tiene que pararse y reflexionar y seguir atentamente, hay toda una lógica que impone incluso sus tiempos. ¿Cómo trabajar con eso, ¿no? Trascender un poco eso, o esa limitación de que 5 o 10 minutos es suficiente, entonces hay que pasar a otra cosa. Es una dinámica distinta, pero aunque en el tema de la formación, por ejemplo, se mantienen los parámetros normales, digamos, como uno presencial va a una clase o a un curso, un seminario y está 2 horas o 1 hora y pico por módulo. Bueno, en las redes tal vez eso también se tenga que ver la mecánica, porque a veces es en pantalla es distinto y a veces hay que reformular hasta la manera de formar, ¿no? De formarnos. Es un desafío también en todo sentido, para todos los ámbitos, en realidad, pero muchos lo están incorporando
bien, digamos, y se va explorando. Creo que, bueno, es una etapa de exploración y de afianzar lo que acabas de decir, esto de incorporar nuevas herramientas, Claro. nuevos recursos que sí son muy útiles, bien usados, digamos. Sí, puede ser y, y de hecho el nivel de expansión que puede tener esto y de repercusión es, digamos, infinito, no tiene límites, uno llega a lugares impensados, digamos, ¿no? Tal cual. A veces sorprendentes, ¿no? Y gente que, no solamente los santiagueños, por ahí que son los que están conectados todo el tiempo, sino que mucha gente que aprecia la cultura santiagueña, que le gusta, que la conoce a veces por primera vez a través de las redes y genera muy buena repercusión. La gente, muchos quieren ser santiagueños. A partir de eso, por ahí nos lo decían, digamos, en los congresos, en los encuentros que se hacían de cultura en otras provincias de todo el país, que hay muchos admiradores de la cultura santiagueña y esto, bueno, favorece esta difusión. Bien, y esto invita a que muchas más personas puedan venir a visitar la cultura de Santiago del Estero al verla también así, ¿no? A través de todas las redes y todos los eventos que se pueden hacer, que se hicieron y que me imagino que todavía hay en la agenda algunos más durante este año, porque, bueno, como seguimos, digamos, en esta pandemia, seguramente serán muchos más. Claro, sí. Sí, nosotros en este tiempo hemos tenido como rápidamente apostar a los momentos más duros, digamos, donde uno tenía que, cuando comienza el quedarte en casa y toda esta nueva situación ya en el país, y que bueno, gracias a todo lo que se está haciendo, somos, entre paréntesis, digamos, una de las provincias con menos casos, hay mucha tranquilidad en ese sentido, pero siguiendo este trabajo, hemos empezado ¿qué podemos favorecer en un primer momento? La formación, es decir, buscar material de interés seleccionado para formarnos en ámbitos culturales, en distintos temas de la cultura. Material que ya esté producido, que ya esté en las redes incluso, que esté formateado para eso. Entonces, apostar a la formación y a la difusión de cultura. Por ahí lo que podemos mencionar son dos cosas, que es la difusión de la artesanía como un patrimonio de los pueblos, con esa denominación, así difundir a nuestros artesanos y sus obras. Por otro lado, esto por este mes de julio, digamos que veíamos algo muy especial que veníamos recuperando, que es con Miguel Coria, él hizo una recopilación de libretos de Dalmiro Coronel Lugones, libretos radiales, algo muy llamativo, interesante, porque la pluma de un poeta, de uno de nuestros mayores poetas del siglo XX, digamos, puesto al servicio de una difusión radial de un programa cultural que él hacía en Buenos Aires en el año 69. Regrabamos esos libretos con una nueva voz, pusimos las canciones originales que tenía el libreto en su momento, y eso se difundió para el 24, la primera emisión. Claro, y ahí uno ve toda el vuelo poético, porque se llama Todos los caminos conducen a Santiago. Un poco para lo que decía recién Luciana, que el santiagueño, todos los que quieren venir a Santiago, se entusiasman. Ya Dalmiro en ese año denominó así el programa, Todos los caminos conducen a Santiago, y es un viaje llegando a Santiago, y él va describiendo la provincia a medida que ingresa a la provincia, viniendo desde Buenos Aires, entrando por el sur, y va describiendo Santiago, con su pluma, con su visión, y en eso consiste. Entonces, es muy interesante cómo plasma, retrata, pinta, podemos decir, a Santiago en esa época, y la vigencia que tiene también esos textos. Es realmente como una joya, digamos, por la calidad literaria, ¿no? De algo que se hacía en la radio, digamos, salía al aire,
y un poco era para traer a Santiago, ¿no? Para difundir a Santiago en Buenos Aires, y lo estamos escuchando aquí con mucho interés, y vemos como muchas frases y muchos pasajes que hoy se dicen al hablar de Santiago vienen, podríamos decir, de la pluma de alguien como Dalmiro Coronel Lugones, que se instaló y quedó ya en la memoria, ¿no? Esas frases, palabras sobre la chacarera, la zamba, los paisajes. Bueno, eso fue como algo muy especial para rescatar en este tiempo, ¿no? Bien, bien. Hablabas de Dalmiro Coronel Lugones, pero el día de hoy, bueno, también recuerda a otro gran de la cultura, como Ricardo Rojas, y en este caso, bueno, está emparentado, lógicamente, a Santiago del Estero también Ricardo Rojas, ¿no? Digo, por sus estudios, en fin, su formación también aquí en nuestra provincia. Sí. Bueno, Ricardo Rojas es muy importante en el término de que hay toda una generación de lo que se llamaba intelectuales totales, es decir, que están en la literatura, escriben sobre literatura, sobre educación, política, han trabajado en distintos ámbitos, y Ricardo Rojas es uno de esas figuras monumentales, digamos, de la producción del pensamiento en Argentina y americano, porque forma parte de una línea, podemos decir, que trata de rescatar la herencia americana y tratar de hacer una amalgama, a veces en discusión, con lo que es el cosmopolitismo portuario, ¿no? Las influencias europeas, toda una época que marcó, digamos, a Argentina, muchos intelectuales reflexionando respecto de eso, pero en particular esto, tratar de ver la herencia americana, incluso prehispánica, y retomar desde ahí una identidad, que en este caso se plantea como una cantera de identidad nacional. Pero él escribe Eurindia, es decir, entonces todo, no solamente identidad nacional, también una identidad extensa, se comunicaba con intelectuales peruanos, había una línea ahí de trabajo que entraba en diálogo, en discusión con lo portuario. Sin embargo, son intelectuales que son muy reconocidos en Buenos Aires justamente también. O sea, en Buenos Aires, él fue rector de la Universidad de Buenos Aires, es homenajeado de distintas maneras, y bueno, tiene esa característica. Escribió la historia de la literatura argentina en 8 tomos, que todos es obligatorio para cualquier estudiante pasar por la historia de la literatura de Ricardo Rojas. Claro. Alguien que, digamos, recuperar el tema de lo provinciano, la herencia y lo americano, y amalgamar esto con lo que, bueno, marca la cultura, la influencia posterior que viene después de Europa, básicamente ya. Y bueno, él es muy importante en ese sentido. Él, su fallecimiento fue en el 57, y se hace un congreso de directores de cultura del país, y ahí se revaloriza su figura, ¿no? Es un congreso nacional, así federal. Siempre está esta cuestión de la identidad nacional, que como algo que por lo que han batallado, por la cultura nacional, los intelectuales del interior, que tuvieron una trayectoria brillante, digamos, a nivel país. Y Ricardo Rojas es tal vez uno de los más importantes, si no el más. Bien. Bien, licenciado, muchísimas gracias por este tiempo que nos has brindado en la mañana. Bueno, muchas gracias por la conversación y estamos en contacto. Un saludo para todos. Muchísimas gracias, muy amable. Bien, ahí compartíamos entonces al licenciado Juan Leguizamón, su secretario de Cultura de la provincia.
en el Día Nacional de la Cultura Nacional, en realidad. Exactamente. Sí, en homenaje a Ricardo Rojas, hay también una semblanza Sí. de esta persona que ha dejado un legado importante y de hecho su trabajo también merece que sea reconocido en la jornada de hoy, ¿no? Un aniversario más de su fallecimiento. Así es, y en una época especial que estamos viviendo, que nos estamos ayornando a todos estos nuevos cambios que son para bien, sin duda, Seguro, ¿no? seguro Llegaron que sí. para quedarse, pero bueno, hay también muchos aspectos positivos en todo esto.